Doctor Frisby, qué gusto tenerlo por aquí. Muy buenas noches, ¿cómo está? Micrófono, Doc. Está apagado el micro. Ya Ahí está, está. Ya. ya. ¿Cómo está? Qué milagro que me invitan, pues yo aquí estoy, Ya sé, regáñeme, tiene toda la razón. ocupado. No, pues hay cosas más importantes, ¿no? La grilla está a todo lo No, que ¿qué le da. digo? Pues usted la ve desde allá, en la lejanía. Sí, sí, la verdad por ahí pongo mis tweets de vez en cuando, porque sí, Ujú. se les olvida de repente lo que hicieron en el país y ahí andan, y unos hasta, Es en fin, cierto, la memoria es corta, Doc. sí, Pues pero como la memoria es corta, creo que este es un programa en donde vamos a retomar cosas que ya habíamos mencionado respecto a las vacunas, pero que pues a gente que se le olvida o le preocupa ahora que ya pasaron pues un par de años, para algunos meses, para otros que no se han vacunado. La duda de si nos tenemos que volver a vacunar o no nos tenemos que volver a vacunar, pues ya la estamos resolviendo, que si las vacunas cubanas, que si las vacunas rusas, que si las, etcétera, etcétera. Entonces, en aspectos generales, la pregunta es, ¿nos tenemos que volver a vacunar por COVID-19? ¿Quién es primero, quién es después? ¿Cómo está la cosa? mira, para solaz, esparcimiento y gusto de las personas que se persinaban con las vacunas autorizadas por la OMS tiene un criterio muy bien definido, muy interesante, que divide quiénes se tienen que vacunar en tres grupos y los divide por prioridades. Eso, así es como los nombra. Alta prioridad, prioridad intermedia y prioridad baja. La prioridad alta para las personas que se tienen que vacunar son adultos mayores, personas de mayores de 60 en algunos países, en 65 en otras, y adultos más jóvenes que tengan comorbilidades, estos dos grupos, adultos mayores y adultos jóvenes que tengan comorbilidades. Están en este grupo. ¿Qué son las comorbilidades? Acuérdense el término este de comorbilidades que a algunas personas les cuesta trabajo. Co significa coexistir o estar ahí, y morbilidad, una morbilidad es una enfermedad, un estado mórbido es una enfermedad. Entonces, cuando hay otras enfermedades, habitualmente las enfermedades más comunes son hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes. Todo este tipo de poblaciones que tiene este tipo de enfermedades tiene comorbilidades y este tipo de poblaciones de alta prioridad se tiene que vacunar. Niños de 6 meses y mayores que tengan estados de inmunocompromiso, que tengan niños que han sido sometidos a trasplantes o que tengan VIH o algún otro tipo de enfermedad que sea inmunocomprometedora. Y el otro grupo de personas de alto riesgo somos los trabajadores de la salud. Esas son los grupos que están ahí. Mire, ya se apareció Gorgonio. Qué gusto me da Ya lo verlo. extrañaba, ¿verdad, Doc? Yo sé. Lo Bueno, verdad es que Gorgonio creo que ya lo extrañaba usted. no quiero ver menos oír a un asesino y Sí, vendido. sí, sí. Qué barbaridad. Todavía hay mucha gente que rechaza el COVID y las vacunas, Doc. O sea, después de tanto tiempo sigue ese fenómeno antivacunas. Pero está bien que lo hagan, o sea, tienen derecho a hacerlo. Yo no obligo a nadie, pero está bien, pero la verdad es que son muy simpáticos. Este, Doc, sobre ajá. las vacunas en particular, obviamente el debate de si hay una mejor que otra sigue existiendo. Más tema político que en realidad médico, Mm, pero después de todo este tiempo en donde ya se van a empezar a vender las vacunas en México, ¿qué es lo que ha cambiado o qué ha avanzado en cuanto a las fórmulas, en cuanto a las vacunas? El presidente decía, se van a poder mezclar, no pasa nada, ya habíamos platicado cómo estaba más o menos la cosa, mm. pero hoy ya la OMS y todas las investigaciones y COFEPRIS y demás, ¿qué ha cambiado o no ha cambiado nada respecto a las vacunas? Sí, sigue siendo un problema geopolítico. Si se dan cuenta, pues ya nadie volvió a hablar de Sputnik después de que empezó la guerra en Ucrania. Entonces, y por ejemplo, estas vacunas, las vacunas Abdala, la vacuna cubana Abdala, que tanto le incomoda a muchas personas. Incluso por ahí hubo una conferencia que dio Antonio Gutiérrez, el director de la Organización de las Naciones Unidas, y agradeció a Cuba, porque por lo menos 22 países de África pudieron no tener una pandemia, una fase COVID en sus países mortal, porque Cuba les donó la vacuna. Y no hemos visto que esos países tengan unas tasas de mortalidad. Incluso muchos de esos países tienen tasas de mortalidad por debajo de las que tiene México. La explicación de eso es que, bueno, pues ellos no tienen el problema de obesidad y diabetes que tenemos en México, ¿no?
pues porque ahí pues con trabajos van a tener el peso ideal, ¿no? Entonces, ellos tienen otros problemas, ¿no? Tienen problemas de obesidad. Entonces, todos estos países fueron ayudados y recibieron la donación de vacunas COVID, por lo menos 22 países africanos, así fue. Y entonces eso ayudó a que se nivelara un poco la asimetría de las vacunas que hubo, igual que las vacunas chinas, igual que la vacuna rusa, igual que la vacuna cubana. Y mira, las vacunas que tienen las mayores tasas de efectos secundarios, y no son pocos y no a corto plazo, sino los efectos secundarios más serios, los presentan las vacunas ARN, que son extraordinarias vacunas que están en desarrollo, es muy baja la tasa de complicaciones que presentan, pero si las presentan, son las más serias, son las vacunas ARN, que son las que van a estar disponibles ahora para su compra en México. Entonces, digo, yo espero que a todo el mundo le vaya bien con esas vacunas, pero probablemente se vayan a dar cuenta que el perfil de efectos secundarios es mucho mayor con esas vacunas que con las vacunas que tuvieron a su disposición en México. Aquí hay, vaya, comentarios, insisto, son políticos, ¿no? Pero dicen que Abdala y Sputnik no son vacunas de última generación. Pues Está justo yo no sé acabo de de leer qué, este comentario. yo no sé de qué están hablando con eso de última generación. Son vacunas que son efectivas y son seguras, que tienen estructuras virales que conservan los virus actuales, no contienen las modificaciones más actuales que tienen los virus, lo cual es completamente innecesario. ¿Se acuerdan que hace 6 meses por ahí había incluso un doctor ahí que es de Pachuca, o no sé qué tanto, que se llama como yo, Héctor, me acuerdo cómo se apellida, que decía que queremos las bivalentes. Las bivalentes estuvieron en el mercado 7 meses. Ya están prohibidas aquí en los Estados Unidos, porque eran Ok. vacunas que tenían un efecto muy restringido. Entonces, ya ahora la que se está poniendo, pues es una nueva versión de la vacuna, es una vacuna actualizada que salió el 12 de septiembre, pero el 10 de septiembre dijeron la bivalente ya no se debe aplicar. Entonces, los grupos a los que se tiene que aplicar, bueno, pues el grupo de riesgo alto, el que les dije, luego hay un grupo de riesgo intermedio, que son pacientes que no recomienda la Organización Mundial de la Salud que reciban un refuerzo siempre y cuando ya hayan tenido una dosis inicial y una dosis de refuerzo, o sea que hayan tenido 2 dosis, ya esas personas no deben ponérsela, que son adultos sanos, personas menores de 60 años que hayan tenido una vacuna y un refuerzo, ya no tienen por qué ponerse otro refuerzo, y las personas que son de baja prioridad, que no se recomienda que se pongan un refuerzo, son las personas de 6 meses a 17 años que desde luego no tengan ninguna enfermedad. Entonces así están divididos los grupos, pero esto de que no están actualizadas y todo esto, no es necesario la actualización porque siguen conteniendo estas vacunas. Recuerden, las vacunas, ¿qué es lo que hacen las vacunas? Las vacunas le introducen al cuerpo de una persona ciertos fragmentos de proteínas que contiene el virus, y entonces el sistema inmunológico produce anticuerpos específicos para esas proteínas que contiene el virus, y cuando se presente el virus de verdad, ya van a tener esos soldaditos específicos, y que al momento de desintegrar de la estructura viral esas proteínas, el virus no puede sobrevivir. Eso es lo que hace una vacuna, es así de sencillo. Y las vacunas, las vacunas estas que mencionan, la Abdala y todas estas, contienen todavía estructuras proteicas que siguen conteniendo las nuevas variantes. Sí tienen algunas modificaciones, pero eso no significa que las vacunas ya no sirven, ¿no? Voy con algunas preguntas. Acá nos dice Alicia Torres que si nos dice cuál es la bivalente, casi la marca. La bivalente, ¿qué marca? La bivalente la tenían Moderna y Pfizer. Ok. Nos pregunta Alberto que si el huésped marca la mutación del COVID. Fíjense que eso se puede, vamos a explicarle a la gente. Huésped se llama a la persona que se infecta. Por ejemplo, si yo me infecto, yo soy el huésped. Y claro, si yo le permito al virus, recuerden, ¿cuándo mutan los virus? En particular estos virus, en particular este SARS-CoV-2. Los virus mutan porque se equivocan cuando se replican, no se adaptan, no tienen mecanismos de adaptación.
los virus son muy torpes, en particular estos de ARN, porque no tienen prueba de lectura, es decir, cuando replican su material genético, no tienen este mecanismo que tenemos los seres humanos para detectar mutaciones mayores que sean incompatibles con la vida. No, los virus se equivocan y sacan variaciones muy aleatorias. Entonces, cuando nosotros le permitimos al virus replicarse de manera libre, es decir, cuando no estamos vacunados o cuando no tenemos inmunidad natural porque previamente nos infectamos, el virus se replica de manera libre y ahí es donde pueden surgir las mutaciones. Y fíjense que salió un medicamento que se llamaba, creo que es el Molnupiravir. Ese medicamento era un medicamento antiviral que se utilizó por algún tiempo para los pacientes que tenían COVID, y ese medicamento en algunos pacientes con ciertas características clínicas causaba mutaciones que a la larga podían ser mucho más serias. Entonces se suspendió el medicamento y se dejó de utilizar. Pero esto, pues como hemos visto, lo hemos aprendido sobre la marcha, ¿no? Nos dice aquí Ralph, me enfermé antes de la vacuna y después de vacunarme. ¿Tengo suficientes anticuerpos como para ya no vacunarme? Me enfermé y antes de la vacuna. Déjame hacerlo grande para leer bien la pregunta, para contestarle bien. Dice, me enfermé antes de la vacuna, perfecto. Te enfermaste de las variantes originales y después de vacunarme. Yo creo que ya, mira, Ralph, si tú no tienes enfermedades crónicas, si tú no tienes un estado inmunosuprimido, no necesitas ponerte un refuerzo. Nos dice Aide que confía mucho en su sistema inmunológico y en el CLO2. No sé. Pues está bien, digo, pues la gente puede confiar en quien quiera, pues hay gente que confía en García Harfuch, pues está bien. Iván dice, doctor, ¿qué opina? Y en vez de vacuna, subir los sistemas inmunológicos con suplementos alimenticios. Lo único que mejora el sistema inmunológico son tres cosas. Una dieta sana, hacer ejercicio y no fumar. Esas son las tres cosas que mejoran su sistema inmunológico. Todo lo demás que les vendan para fortalecer el sistema inmunológico es muy, muy bueno para el estado de cuenta de que se los vende. Nada más. Aquí hay una nota que vi que está circulando mucho de Health Day News, donde hablan sobre ensayos clínicos que investigan el uso de dos productos, que es la vitamina C y la simvastatina, un Simvastatina. medicamento de la familia de las estatinas, en donde está teniendo buenos resultados, dicen que tiene un 96 de probabilidad de mejorar los resultados. ¿Cómo interpretamos estos ensayos clínicos? Porque obviamente salen en las notas y con tanto consumo de información hay gente que dice, dame vitamina C y eso lo voy a comprar. Claro. Y fíjense que este caso de la simvastatina es muy curioso porque la simvastatina es una estatina. ¿Qué son las estatinas? Las estatinas son medicamentos que disminuyen los niveles de colesterol en las personas. Y la simvastatina es un medicamento que se utiliza, es un medicamento viejo, es de las primeras estatinas que hubo y son de las estatinas que tienen el mayor perfil de efectos secundarios. Los efectos secundarios de las estatinas es que causan destrucción de la masa muscular, incluso puede llegar a ser muy seria y causar problemas renales, y sí bajan el colesterol, pero ya hay nuevas estatinas, está la atorvastatina, incluso la más recomendada en ese momento se llama rosuvastatina, pero se dieron cuenta que esta simvastatina causaba una disminución en la severidad de los casos COVID. ¿Por qué? ¿Por qué fue casual esto? Porque la simvastatina la toman personas, adultos mayores, o sea, personas que tienen 20, 30 años tomando simvastatina y pues no la quieren cambiar y se sienten bien y no aceptan que su médico les cambie a una estatina mucho mejor. Y entonces quieren seguir tomando la simvastatina y se dieron cuenta que estos pacientes pues tenían una disminución de la severidad del cuadro. La vitamina C se ha postulado desde muchos frentes como una vitamina suplementaria que causa un beneficio en el sistema inmunológico. Hay bastantes estudios que están postulando esto, pero eso es algo que todavía no se ha comprobado. También se vio un efecto, por ejemplo, con los pacientes que toman los medicamentos que se llaman los bloqueadores de los receptores de angiotensina. ¿Se acuerdan que el SARS-CoV-2 se une al receptor de angiotensina tipo 2?
en las células y a través de ese es el que entra. Bueno, hay medicamentos que bloquean los receptores de angiotensina para disminuir la presión arterial. Son estos medicamentos que se llaman losartán o olmesartán, todos estos medicamentos que se terminan en sartán. Bueno, los pacientes que toman este medicamento para controlar la presión eran pacientes que tenían disminuida la susceptibilidad para infectarse. ¿Por qué? Porque están tomando un medicamento que bloquea los receptores de angiotensina 2 y entonces los pacientes pues tenían una menor, desafortunadamente muchos pacientes que tienen hipertensión y que están tomando este medicamento pues son pacientes obesos y los pacientes obesos por estar obesos en las células adiposas tenemos receptores para angiotensina 2, entonces pues sí tenían losartán o el bloqueador de los receptores de angiotensina, pero al mismo tiempo le ofrecían al virus una superficie mayor para integrarse al organismo, ¿no? Entonces, son evaluaciones que se están haciendo de manera dinámica con esto. Y pues bueno, hay que seguirlo observando. Y así hemos encontrado por casualidad cosas que sirven. Desde luego el dióxido de cloro y todo lo demás no sirve. Esta que dieron en la Ciudad de México, ¿cómo se llamó? La que dieron, la ivermectina, no sirve no sirve. La ivermectina sí disminuye la replicación viral, pero a concentraciones altísimas in vitro, es decir, en cajitas de cristal cuando se hacen los experimentos. Pero si yo quiero trasladar la dosis que utilizo en la cajita de vidrio y dársela a un paciente, lo voy a matar de una sobredosis. Entonces es una dosis altísima la que le tendría que dar, entonces no es compatible. Entonces todo eso que les dan y que se les quita es un efecto placebo y por eso es que hay mucha gente que hace, me mandaron ayer una cosa de una mujer que decía que hace cirugía cuántica y no sé qué tantas ondas salen ahí. Sí, sí, cirugía astral. Acuérdense de esto. Más o menos entre el 65 y el 70% de las enfermedades se autolimitan, es decir, nuestro cuerpo las puede controlar. En realidad los médicos solamente tratamos entre el 30 y el 35% de las enfermedades. El resto se controla. Nuestro sistema inmunológico, nuestro cuerpo sabe qué hacer. Hagamos lo que hagamos. Ándale, esa chifladilla que sale ahí y lo dice. Entonces, imagínense que yo mañana, como ya soy famoso y soy influencer, o por algún sesgo étnico, por ejemplo, como esta mujer, la ven que pues tiene un tipo agradable a la vista y en fin, entonces pues la gente dice, no, pues ha de ser buenísima, ¿no? Entonces, según ella cura con la varita esa que trae en la mano. Entonces, por lo que les estoy diciendo, si el efecto, si las enfermedades se autolimitan entre el 65 y el 70%, si yo saco una varita y toco a todas las personas enfermas con mi varita, ¿cuántas se van a curar? Pues de 6 a 7 personas, de 10 se van a curar. Pongan todas las enfermedades juntas. Entonces, ¿por qué se van a curar? Pues porque el sistema inmunológico y nuestro organismo es competente, nada más. Pero si yo quiero creer que fue esta señora, igual que si quiero creer que fueron unos imanes, o que fueron un escapulario, o que fue una limpia de pirul, o si fue la luna, o si fue el agua bendita puerca a la salida de una iglesia, o si fue porque me tiznaron la frente y me dijeron que polvo seré en la vida, o algo así. Entonces, está bien, la gente cree en lo que quiere, en lo que quiere. Y a mí me da mucha risa, por ejemplo, cuando veo que están haciendo estas ceremonias con incienso, los pueblos originales de México, y se burlan de ellos y dicen, ay, sí, la brujería y las y pues y ustedes nunca han ido a misa y les dan una oblea ahí que ni sabe a nada y les dicen que ahí hay algo mágico, o no se embarran agua puerca en la que todo el mundo mete la mano y creen que con eso se van a curar. O sea, pues cada quien cree en lo que quiere, pero eso no significa que sirve, eso no significa que los cura. Hay más preguntas, Doc, las últimas. Dice Lupita Zárate, ¿recomienda que los que trabajamos con grupos de 50 personas o más, pondré yo, nos vacunemos? Ustedes son parte del grupo de alta prioridad, según la Organización Mundial de la Salud. Ustedes son personas que son healthcare workers, o sea, son trabajadores de la salud que trabajan con comunidades, que trabajan con personas que son potencialmente enfermas. Ustedes pertenecen al grupo de alta prioridad. Ese es un grupo que se tiene que vacunar como prioridad. Dice Eduardo, doctor, tengo 52 años y me pusieron las 3 Sputnik, supongo vacuna 1, vacuna 2 y refuerzo. Soy asmático, ¿debería ponerme otra vacuna? En teoría no, porque digo, ya está cubierto, está vacunado. Ahora, depende qué clasificación sea de asma. La clasificación de asma más frecuente
es la moderada intermitente o la leve intermitente. Esa es la más sencilla, que es aquella en la cual los pacientes solamente tienen que utilizar el inhalador de rescate en caso necesario. Y también son pacientes que probablemente tengan que utilizar un medicamento de aerosol combinado todos los días y utilizan el inhalador de algún beta-mimético para los casos agudos. Esos pacientes no tienen que volver, porque incluso el asma no es un estado de disminución inmunológica. Por el contrario, un paciente que tiene asma es un paciente que tiene hiperreacción bronquial, es decir, tiene un sistema inmunológico exacerbado y lo que hace tener los síntomas es justamente el espasmo de los bronquios que hace que se cierren los espacios y es por eso que los pacientes hacen ruido y tienen sibilancias porque se cierran los espacios por una reacción inmunológica exacerbada, no tienen una disminución del sistema inmunológico. Aquí nos dice Alicia, tengo 71 años y me enfermé en enero. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad? Me da haber tenido COVID. Los anticuerpos que se formaron por haber padecido COVID duran hasta hoy en muchos pacientes que se enfermaron hace 3 años. Es decir, si yo le hago una prueba de sangre y le mido la inmunoglobulina G para SARS-CoV-2, ahí va a estar. La pregunta es, ¿qué tan robusta es esa inmunidad para defenderme contra una nueva exposición? En principio, pacientes de 71 años son pacientes que pertenecen al grupo de alta prioridad y se recomienda que se pongan un refuerzo cada vez que estén disponibles. Entonces, si les están poniendo un refuerzo, pónganselo. Mi mamá se lo puso ayer y le pusieron la vacuna Abdala y le pusieron también al mismo tiempo, recuerden, se pueden poner el refuerzo COVID y se pueden poner la de la influenza con 2 minutos de diferencia, en un brazo una y en un brazo y en el otro brazo la otra. Nos dice Guadalupe, doctor, si una persona tuvo COVID grave, ¿debe vacunarse aunque sea adulto joven y sano? Tuvo COVID grave. Sí, híjole, a mí lo que me preocuparía es que si tuvo COVID grave, un COVID grave es una persona que estuvo en el hospital, estuvo intubada. Entonces, las personas que estuvieron intubadas en el hospital tienen algún grado de fibrosis pulmonar. En ese momento se convierten en pacientes de alto riesgo y tienen que ser vacunados. Dice Luz Torres, ¿qué pasa si me ponen una vacuna COVID caducada? Esa fue una pregunta que se hizo al principio respecto a las vacunas. Se estaba aún aprendiendo si la caducidad que tenían las vacunas era la caducidad útil. Esa es una pregunta que se ha hecho repetidamente porque no sabemos todavía realmente cuándo se caduca una vacuna. Muchas de las caducidades que hay en las vacunas nuevas, como esta, o las nuevas vacunas que acaban de salir para influenza, son vacunas que se calcula su caducidad en inferencias que se hace cuando se piensa. Recuerden que una vacuna cuando caduca no es porque les vaya a hacer daño ni porque esté echada a perder, o sea, no es como el pozole que dejaron afuera de la estufa que se hace agrio. No, lo que sucede es que baja su capacidad de convocar el sistema inmunológico y va a ser como si no se hubieran vacunado. El peor caso de una vacuna no es que tenga efectos secundarios, el peor caso de una vacuna es que no tenga efectos en los pacientes. Entonces, si le ponen una vacuna caducada, lo que va a suceder es que no va a convocar su sistema inmunológico y va a ser como si no la hubieran vacunado. Y la última es de José Eduardo, dice, en síntesis, doctor, ¿cuál es una dieta sana? Una dieta sana, mira, para que la realización de las dietas en particular, si es que tienen un problema de salud específico, tienen que acudir con una nutrióloga. Habitualmente son mujeres, también hay nutriólogos hombres, pero habitualmente son mujeres. Yo lo que les recomiendo es que acudan con una nutrióloga, simplemente pues coman para que hay reglas así que se pueden aplicar, aunque no todas las reglas aplican a todo mundo. Y si me oyen mis amigas que son nutriólogas, por ahí hay una doctora que es nutrióloga en Twitter, se llama doctora Fer MDO, una cosa así se llama, doctora Fer MDO, creo que sí, así se llama. Es una doctora, es mexicana, pero vive en Barcelona, y ella les puede confeccionar una dieta si a ustedes les interesa una dieta en especial, pero en realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a quedarnos, a satisfacernos con el 80% de nuestra capacidad gástrica, no nos acostumbremos a llenarnos y aprender que conforme va pasando la edad, cuando llegamos a ser mayores, nosotros tenemos que comer menos y tenemos que incrementar nuestra actividad física. Una persona que tiene 60 años
prácticamente, y yo procuro no comer hasta llenarme, procuro no tener sobrepeso, procuro no estar pasado de peso, procuro hacer actividad física, y una dieta saludable pues es aquella que no es la que me llena. Tiene que haber un equilibrio entre carbohidratos, grasas, proteína, de preferencia, lo dije 3 veces porque es lo más importante. Eviten las harinas y las azúcares refinadas. No compren pancitos que vienen en bolsas de celofán, no compren cuestiones que vengan azucaradas. Por eso es el etiquetado en México, que es muy importante. Y traten de evitar todas las azúcares refinadas, traten de comer. Ustedes en México tienen mayores ventajas. Aquí ya empezamos con las heladas, ya empezamos con las nieves. Entonces, pero ustedes ahí en México tienen fruta fresca, verdura fresca. Ustedes se pueden preparar sus alimentos, desde comprarlos en el mercado, las materias básicas y prepararlos. Hay muchas partes del mundo en las que no se puede hacer, entonces tomen ventaja de eso, traten de evitar los alimentos procesados, traten de evitar las harinas refinadas, y eso sería una dieta saludable. Tomen mucha agua, agua suficiente, traten de evitar, no fumen, no tomen más de 2 bebidas alcohólicas por semana. 2 onzas de una bebida alcohólica por semana, de preferencia no beban alcohol, pero bueno, ya si lo van a hacer, eso no se trata de evangelizar a nadie, si lo van a hacer no tomen más de 2 bebidas a la semana, tengan actividad física, son estilos de vida saludables, y esto es lo que les va a mantener su sistema inmunológico robusto. Doc, yo le agradezco mucho que otra vez lo vimos por acá para platicar y para ayudar a combatir la infodemia que puede surgir ante tanto tema médico, pero ya prometo, ahora sí, justo le decía al señor productor, necesitamos reactivar nuestros jueves de Wikifrisbee porque cada vez hay más información y como se podrá dar cuenta con algunos comentarios, cada vez hay más Sí, 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 y hay preguntas desinformación, ¿verdad? interesantes que incluso Sí. pueden ser, lo que pasa es que no sabemos que tenemos dudas de salud pública hasta Ujú, que no nos hacen ver. Por ejemplo, ahora que acaba de pasar esta desgracia del huracán en Acapulco, ujú. ¿cuáles son las enfermedades que se pueden presentar? Porque digo, la gente que estaba de turista allá y se fue a pasear, pues pronto se van a regresar a sus lugares de origen. Pero lo que más preocupa es la gente de allá, la gente en Guerrero, pues es gente preponderantemente pobre. Entonces, y pues, arrasaron sus casas, y entonces no va a haber agua potable, otra vez vamos a empezar con enfermedades gastrointestinales, en fin. Entonces, todos estos son problemas de salud pública, incluso ha de ser muy importante, y hay que vigilar que dentro de estas brigadas de personas que están mandando, y habitualmente lo hace el DN3, haya médicos militares que vayan y les sirvan a las personas para que prevengan todas estas enfermedades incidentales en caso de un huracán, así como sucede después de un incendio, o como sucede, por ejemplo, en la guerra bueno, eso ni es una guerra, en la matanza que están haciendo en Gaza y en Palestina. También hay características muy particulares de cuál es la medicina de guerra, qué es lo que se tiene que hacer ahí, porque obviamente pues no van a estar haciendo cirugías plásticas, ¿verdad? En ese momento en los hospitales, o este tipo, incluso cirugías programadas, pues no se hacen, ¿no? Se da un giro completamente a los hospitales, como sucedió en la pandemia de COVID, que desafortunadamente muchas cirugías programadas se cancelaron porque había que atender la prioridad. Entonces, la salud pública siempre, siempre está. Y recuerden, la mejor salud pública es la que no se nota. El día que ya no haya problemas de salud pública, como los hay todavía en México, con los medicamentos, con enfermedades de países pobres, en fin, cuando ya haya todas estas soluciones, de repente va a resultar que la salud pública no se ve, que nadie se da cuenta qué es lo que hace la salud pública, pero no se da cuenta no porque haya muchos casos graves, sino porque no los hay. Entonces, esa es la mejor salud pública, ¿no? Pues justo por eso reactivemos estos Wikifrisbees para que ahí, señor productor que está en la lejanía, o sea, me escucha, pero no está aquí junto a mí, aunque ya viene corriendo. No, qué bueno que te puso a correr, porque dice el doctor Frisbee que hay que tener actividad física. Uy, y la carretera. No, No, dime la que que me espera. reactivemos ya con el doctor Frisbee justamente nuestros jueves de Wikifrisbee para Va, solucionar perfecto, sí. dudas, sobre todo ahorita que viene con todo lo de Acapulco y muchos temas. Justo dice el doctor, la mejor salud es la que no se ve, pero hay tantos problemas que Sí, tenemos que hay que así, comentarlos. así Pues es. doctor, Salud. Vi aquí en el salud. chat que preguntaban de las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas también pertenecen Sí. al grupo de alta prioridad.
también pertenece al grupo de alta probabilidad. Las mujeres mujeres embarazadas deben vacunarse. Doc, ¿en dónde lo siguen en redes sociales? Ayuda a compartir que se ha vuelto un referente en salud para muchos. Entonces, ¿en dónde lo podemos seguir? ¿En dónde lo vemos, lo escuchamos, etcétera? Héctor L. Frisby en YouTube, en Twitter y en Facebook también estoy por ahí. Pues ahí está, Doc, nos estamos viendo pronto y yo le agradezco mucho. Aunque hoy fue un poquito más tarde, le mando un fuerte abrazo y pues nos vemos la próxima semana. Claro que sí, nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo a todos hasta Gorgonio, que no se me haya ido. Hasta el Gorgis. Está bien. Hasta la que ahí anda diciendo que hidroxicloroquina de por Sí, life. claro. Digo, si se la No. quieren tomar, mira, si la gente se la quiere tomar, está bien. Yo no les digo que no hagan eso. Nada más que, mira, yo en México veía pacientes de oncología y era muy, muy triste ver que los pacientes abandonaban los tratamientos por hacían imanes y magnetoterapia y la cirugía esta cuántica, todas esas burradas. Y ya cuando llegaban, pues ya realmente los pacientes llegaban, ya no se podía hacer nada, se perdía toda la oportunidad. Entonces yo lo que les he dicho a los pacientes siempre es, mira, si te quieres hacer eso, amarrarte un ojo de venado en el tobillo, está bien, haz lo que tú quieras, nada más no dejes de hacer el tratamiento que yo estoy. Y si al final quieres decir que te curaste porque el hidróxido de cloro, no sé qué, o el agua de tlacote, o todo eso, está bien, está bien. Por ahí hay un cuate que tiene una página de internet que dice que con orégano todo se cura. Yo nada más curo mi pozole con orégano, pero está bien, hagan lo que quieran. Pues Doc, nos estamos viendo entonces la próxima semana y hasta el abrazo a todos. Tengo el síndrome del pozole. No, ese no es el único que tienes muchos otros síndromes. Ya luego hablamos de tus síndromes. Tienes muchos otros, no te quiero ventanear y menos enfrente del doctor, pero ahí luego hablamos. Doc, le mando un abrazo muy fuerte. Les mando un abrazo. Hasta luego.